tal? Aquí estamos, una vez más, su amigo y hermano Radamés Caraballo, en una entrega más de nuestro programa Punto de Reflexión, a través de nuestro canal de YouTube de Punto de Reflexión, de Instagram, de Facebook, pero sobre todo de nuestra plataforma digital radial radiolarimal.com. Desde esa plataforma, todos los domingos a partir del mediodía y los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Estamos aquí con ustedes buscando aportar a lo que es el sistema de análisis y discusión de los problemas fundamentales que aquejan a nuestra República Dominicana. En esta ocasión nosotros queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos esos hombres y mujeres, amigos y amigas que a través de Radio Larimal sintonizan nuestro programa. Pero queremos también que vean en Radio Larimal una plataforma no solamente donde usted va a escuchar programas de análisis políticos, programas de estudios culturales, de análisis históricos, pero también es una plataforma radial, musical, con un contenido exquisito, divino, un contenido que establece la diferencia. Estás agobiado de toda esa depravación que se vierte a través de la radio tradicional. Temes sintonizar una radio con tu familia por temor a que te vengan con todas esas barrabasadas de bajas pasiones, con todas esas vulgaridades. Ven a Radio Larimal, sintonízanos a cualquier hora y verás la diferencia. Agradeceríamos que nos acompañe y que te haga parte de la familia de radiolarimal.com. Es gratis. Entra a ella. Pues bien, en el día de hoy tenemos un tema relacionado con los procesos electorales en la República Dominicana. Y podríamos decir que para cualquier individuo democrático, de pensamiento democrático, un proceso electoral debe ser algo muy significativo, puesto que representa una de las bases fundamentales de la democracia. Cuando el ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, digamos que se está encaminando a un proceso de democracia en materia de designar los mejores hombres y mujeres para que administren las instituciones del Estado. Pero cuando esos procesos electorales no son transparentes, no son diáfanos, no cumplen con requisitos fundamentales como el derecho a la participación o como el derecho a la voluntad popular, a darle un valor significativo a la disposición de los pueblos a elegir a sus representantes. Cuando eso no se cumple, no es un proceso democrático, no representa un cambio democrático. Y eso es exactamente lo que ocurre en los procesos electorales de la República Dominicana, en donde la oligarquía decide quién es y quién no es, donde los servicios de inteligencia clerical, sea de la Iglesia Católica o de las confesiones protestantes, tienen una influencia negativa en la selección de las personas que vayan a dirigir la cosa pública. Pero peor aún, los organismos de inteligencia extranjeros. Tradicionalmente nosotros hemos visto cómo se vulnera la soberanía nacional dominicana, imponiendo decisiones políticas en el país por organismos internacionales, los monopolios internacionales y sobre todo los Estados Unidos, que son los que tienen sus conexiones todavía bastante fuertes en la partidocracia dominicana, en esos títeres representados en cada uno de esos partidos tradicionales. Miren, los procesos electorales dominicanos nunca han ido acompañados de principios democráticos. Desde el 1963, yo me atrevo a decir que desde el 1963, y hay prueba para decirlo, porque muchos dicen, el único gobierno democrático que tuvo la República Dominicana fue el de Juan Bosch. Y yo digo, no tiene ningún sentido, ninguna lógica decir eso, puesto que el gobierno de Juan Bosch de alguna manera es impuesto por la CIA.
porque Juan Bosch era un agente de la CIA en el extranjero. Ese mote de profesor lo adquiere Juan Bosch en Costa Rica, dando clase de formación política en un instituto financiado por la CIA. Desde ahí es que surge. Incluso Fafa Tavera, que está vivo, sabe que yo no estoy hablando mentira, porque Fafa Tavera estudió allí, recibió instrucciones allí. Pero el hecho mismo de que el movimiento democrático dominicano, a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, no era ni siquiera el PRD, propiamente hablando. Por lo menos sí los segmentos de PRDistas que estaban en el país. Pero Juan Bosch no estaba en el país, ni ejerció ninguna acción de lucha que le hiciera ganar ese liderazgo. Lo impone la CIA a través de los medios de comunicación, a través de los instrumentos neotrujillistas que buscaban una estabilidad en el país a raíz del ajusticiamiento de Trujillo. Aquí el movimiento democrático dominicano estaba representado en el 14 de junio, en cierta medida en el MPD y la Unión Cívica Nacional, y unos que otros agrupaciones de menor, digamos, de menor renombre. No era el PRD ni era Juan Bosch. Quien lo impone en el país es la CIA. ¿Cómo? Coartando el derecho a la movilización y a la organización del 14 de junio y de células de la Unión Cívica Nacional, que hay que decirlo aquí, habían células democráticas en la Unión Cívica Nacional en ese momento. Pero son los grupos neotrujillistas quien, para adueñarse de todos los bienes que estaban en poder de Trujillo, pero que eran bienes del Estado, o que eran bienes secuestrados por Trujillo, que era ley, batuta y constitución en el país. Aquí no habían empresas del Estado, sino empresas de Trujillo. Entonces, todas esas empresas, tanto a los que servían de testaferro de Trujillo, como aquellos que sin ton ni son se inventaron documentación y se quedaron con esas empresas, lo hicieron con la anuencia tanto de Juan Bosch como de los subsiguientes gobiernos de Balaguer. De manera que aquí no hubo un proceso democrático, porque aquí no se le permitió a la fuerza democrática progresista participar de ese proceso. Al contrario, fueron perseguidas y todo el mundo sabe que esto no es una mentira. La imposición de Balaguer en el 66. El mantenerse Balaguer con bayoneta en mano, fusilando gente a trocha y mocha durante 12 años. El mismo proceso electoral donde se escoge al presidente Antonio Guzmán tampoco fue un proceso transparente, porque la votación popular que hubo ese entonces, que no fue exclusivamente de los PRDistas, sino que fue una votación masiva de todos los sectores nacionales que querían salir del tirano alimaña Joaquín Balaguer. Ese proceso electoral fue amañado, ahí se escamotearon 4 senadores, de manera que incluso el PRD logra llegar al poder, porque Peña Gómez va y se arrodilla ante el presidente Jimmy Carter y le implora que por favor le permitan al PRD alcanzar el poder, porque habían los votos para lograrlo, eso es la verdad. Pero es sobre la base de irse a arrodillar y comprometerse con el imperialismo norteamericano. Ustedes recuerdan los discursos de Peña Gómez hablando de la grandeza de los liberales de Washington. Era exactamente a los demócratas y a Jimmy Carter, que estaba en el poder en ese entonces. De manera que un proceso electoral donde no sea el pueblo dominicano y sus instituciones y sus leyes la que rijan la elección, no es democrático. Y ustedes buscan y todos le van a encontrar, desde el granadazo que tiraron los PRDistas en la Junta Central Electoral, en competencia entre ellos mismos, de todo. Pero vamos al caso de este presidente actual, Luis Abinader. ¿Acaso puede decirse que hubo un proceso democrático en el país cuando aquí las elecciones se suspendieron por una maniobra que fue planificada con todo el propósito del mundo de desnaturalizar el sentido electoral? ¿Acaso la presencia de Mike Pompeo en el país, exigiéndole al gobierno corrupto y traidor y oportunista de Danilo Medina que cuidado si se reelegía,
Eso es democracia. ¿Acaso elegir a un presidente que ni siquiera tenía un 15% del favor del electorado nacional, como Luis Abinader, eso es democracia? Permitir que elementos que han vendido este país, como Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y todo el que ha tenido que ver con la traición al país, todavía sigan teniendo incidencia y beneficio del Estado Dominicano, es porque no hay un proceso democrático, es porque el pueblo no tiene capacidad de decisión a través del voto electoral. De manera que nosotros insistimos desde el punto de reflexión que esto sigue siendo una parodia electoral, un acto oportunista donde mansos y cimarrones, donde macos y cacatas, donde corruptos, narcotraficantes, ladrones, traidores, se dividen el botín del Estado Dominicano en contra de los intereses nacionales y en contra del interés de las masas trabajadoras. Tanto los organismos internacionales como esa nefasta Iglesia Católica tienen este país sumido en el atraso, sumido en la corrupción, sumido en el abandono. Por eso no tenemos mucho que ofrecer al mundo en materia de cambios y desarrollo, porque lo que tenemos es una gavilla de traidores, una gavilla de ladrones que no le interesa para nada servirle a la nación dominicana, convertirla en una nación próspera, soberana, en una nación donde la felicidad llegue al trabajador, que es el que verdaderamente se rompe el lomo para crear los bienes materiales para la subsistencia de todos.